No es que ganes poco, tampoco es que seas malo con el dinero. El verdadero problema es que no tienes claridad. Trabajas, pagas, cumples, pero aún así sientes que el dinero nunca está realmente bajo control. Entra, sale y desaparece. Y esa sensación, aunque no siempre se diga en voz alta, desgasta. La mayoría de las personas no está en una crisis financiera evidente. No están quebradas, están cansadas. Cansadas de no entender por qué, a pesar de hacer lo correcto, no avanzan. De llegar a fin de mes con la misma pregunta silenciosa. ¿En qué se fue todo? Y lo más peligroso no es la falta de dinero, es acostumbrarse a vivir así, a depender del próximo sueldo, a postergar decisiones porque ahorita no se puede, a normalizar la ansiedad financiera como si fuera parte de la vida adulta. Aquí no vamos a hablar de hacerte rico rápido, tampoco de inversiones milagro ni de fórmulas mágicas. Vamos a hablar de algo mucho más importante y mucho más escaso: control. Porque cuando no sabes exactamente dónde estás parado financieramente, cualquier decisión parece correcta, incluso las que te mantienen estancado. Ordenar tus finanzas no empieza ganando más dinero. Empieza entendiendo qué está pasando con el que ya tienes. Y hasta que no mires eso con calma y honestidad, ningún ingreso extra va a solucionar el problema de fondo. El desorden financiero casi nunca se ve como un gran problema al inicio. No llega de golpe. Se va formando en silencio, entre pequeños gastos, decisiones automáticas y la costumbre de no mirar demasiado. Pagas lo urgente, resuelves lo inmediato y sigues adelante. El problema es que ese hábito crea una ilusión peligrosa, la sensación de que todo está más o menos bien. Pero el dinero no se pierde porque sí. Se pierde porque no tiene dirección. Cuando no hay un sistema claro, cada peso cumple una función momentánea, nunca estratégica. Hoy apaga un incendio, mañana tapa otro. Y así pasan los meses. Trabajas para sostener el presente, no para construir el futuro. A muchos nadie les enseñó a ordenar su dinero. Aprendieron a ganar, a gastar, incluso a endeudarse, pero no a entender el conjunto. Por eso el desorden no se siente como irresponsabilidad, se siente como confusión. Y la confusión genera cansancio mental. No es el monto de las cuentas lo que pesa, es no saber qué tan lejos o qué tan cerca estás de estar bien. El desorden también se alimenta de evitar preguntas incómodas. ¿Cuánto realmente necesitas para vivir? ¿Cuánto se va en cosas que no aportan nada? ¿Cuánto tiempo podrías resistir si mañana tu ingreso se detuviera? No responderlas no elimina el problema, solo lo pospone. Aquí está la verdad que incomoda. Mientras no pongas nombre y números a tu realidad financiera, no estás tomando decisiones, estás reaccionando. Y reaccionar siempre sale más caro. El orden no te quita libertad, te la devuelve. Porque cuando sabes exactamente dónde estás, por primera vez puedes decidir con calma hacia dónde ir. Cuando el dinero no alcanza, la reacción más común es pensar que el problema se resuelve trabajando más. Más horas, más esfuerzo, más sacrificio. Y durante un tiempo parece funcionar. Entra un poco más de dinero y la presión baja, pero esa sensación dura poco, porque el desorden sigue ahí, intacto. Trabajar más no corrige un sistema roto, solo lo mantiene en movimiento. Es como llenar un balde con una fuga en el fondo. Puedes abrir más la llave, pero si no arreglas la grieta, el nivel nunca sube. Por eso muchas personas aumentan sus ingresos y aún así siguen viviendo con la misma tensión financiera de siempre. El problema no es el esfuerzo. El problema es que el dinero adicional suele desaparecer igual que el anterior. Se adapta al desorden existente. Más ingresos sin estructura solo crea gastos más grandes, compromisos más largos y decisiones más difíciles de revertir.
Y eso genera una trampa peligrosa. Trabajar más para sostener un estilo de vida que no te da tranquilidad. Aquí aparece una verdad que incomoda. Ganar más dinero antes de ordenar tus finanzas no te hace avanzar, te hace depender más de ese ingreso. Si mañana se reduce o desaparece, el impacto es mayor. La fragilidad aumenta, no porque falte capacidad, sino porque falta base. Esto no significa que ganar más esté mal, significa que hacerlo sin control es arriesgado. El orden es lo que convierte el esfuerzo en progreso. Sin él, cada aumento de ingresos solo posterga el problema. Con él, incluso ingresos modestos empiezan a sentirse distintos. Antes de pensar en crecer, necesitas estabilizarte. Antes de exigirle más a tu tiempo y a tu energía, necesitas claridad. Porque no se trata de cuánto trabajas, sino de qué tan bien dirigido está el resultado de ese trabajo. El primer acto de madurez financiera no es ahorrar más, ni invertir, ni dejar de gastar en lo que te gusta. Es algo mucho más simple y mucho más difícil: mirar tu realidad completa sin excusas. La mayoría evita este punto no por falta de capacidad, sino porque mirar de frente genera incomodidad. Y durante años se nos enseñó a huir de todo lo que incomoda. Mirar tus números no te hace responsable de los errores del pasado, solo te vuelve consciente. Y la conciencia es el inicio de cualquier cambio real. Mientras no sepas exactamente cuánto entra, cuánto sale y en qué se va, no estás gestionando tu dinero, estás improvisando. Y la improvisación en finanzas siempre termina cobrando intereses. Aquí ocurre algo importante. Cuando por fin miras tu situación completa, el miedo empieza a bajar. No porque los números sean buenos, sino porque dejan de ser desconocidos. Lo desconocido paraliza. Lo conocido se puede ordenar. Incluso una situación complicada se vuelve manejable cuando tiene forma y límites claros. Aceptar tu realidad financiera no es rendirte, es ubicarte. Es entender desde dónde partes para no seguir tomando decisiones a ciegas. Muchas personas confunden optimismo con evasión. Creen que pensar en positivo es no mirar los problemas. Pero el verdadero optimismo es asumir que puedes mejorar porque sabes exactamente qué necesitas cambiar. Este paso marca una diferencia profunda entre quien vive reaccionando y quien empieza a decidir. Reaccionar es pagar lo urgente. Decidir es anticiparte. Reaccionar te mantiene ocupado. Decidir te mueve hacia adelante. Y esa diferencia no depende de cuánto ganas, sino de cuánta claridad tienes. La madurez financiera empieza el día que dejas de esperar que las cosas se acomoden solas y aceptas que el orden no llega por suerte, llega por decisión. Y esa decisión, aunque incómoda al inicio, es la que empieza a devolverte el control sobre tu dinero y, poco a poco, sobre tu tranquilidad. Al principio, los números asustan, no porque sean grandes, sino porque durante mucho tiempo fueron evitados. Estados de cuenta sin revisar, gastos que no se registran, deudas que solo se pagan sin mirar el total. Todo eso crea una imagen difusa que la mente interpreta como amenaza. Y ante una amenaza, lo natural es huir. Pero cuando te sientas y pones todo sobre la mesa, ocurre algo inesperado. El miedo empieza a transformarse en información. Los números dejan de ser un juicio y se convierten en datos. Ya no dicen "estás mal", dicen "aquí estás". Y esa diferencia cambia por completo la relación que tienes con tu dinero. No se trata de juzgar decisiones pasadas, se trata de entender patrones, ver en qué gastas, cuándo gastas y por qué gastas. Muchas personas descubren que no es un gasto grande el que las desequilibra, sino muchos pequeños que pasan desapercibidos. Otros se dan cuenta de que ciertas deudas pesan más mentalmente que financieramente, y ese simple entendimiento ya reduce la carga. Cuando los números tienen nombre y lugar, dejan de perseguirte.
Ya no aparecen como ansiedad a mitad del día ni como preocupación antes de dormir. Se convierten en algo que puedes revisar, ajustar y mejorar. El orden no elimina todos los problemas, pero elimina el ruido innecesario que te impide pensar con claridad. Aquí ocurre un cambio sutil pero poderoso. Empiezas a sentir que el dinero vuelve a ser una herramienta, no una fuente constante de estrés. Ya no reaccionas a cada gasto. Empiezas a anticiparte, a decidir con intención. Y eso, incluso antes de que cambien las cifras, cambia la experiencia. Este es el punto donde muchos sienten alivio por primera vez. No porque todo esté resuelto, sino porque por fin entienden el tablero. Y cuando entiendes el juego, incluso una posición difícil se vuelve jugable. El miedo se reduce cuando la confusión desaparece. Si hasta aquí este enfoque te está dando más claridad que ansiedad, este canal es para ti. Aquí no hablamos de fórmulas rápidas ni de hacer dinero de la noche a la mañana. Hablamos de entender, ordenar y tomar decisiones con calma en un tema que suele vivirse con estrés. Suscribirte no es una promesa de resultados inmediatos. Es una forma de acompañarte en un proceso que requiere constancia y criterio. Si quieres seguir profundizando en educación financiera práctica, sin ruido y sin exageraciones, quédate. Lo que sigue es donde el orden empieza a convertirse en dirección. El control financiero no aparece cuando ganas más dinero. Aparece cuando cada peso tiene un lugar claro antes de que empiece el mes. No es rigidez, es dirección. Un sistema simple que te diga qué hacer con tu dinero antes de que el dinero decida por ti. Este sistema no es complicado, pero sí exige intención. Empieza por separar lo esencial de lo accesorio. Lo esencial es lo que sostiene tu vida. Vivienda, alimentación, transporte, servicios básicos. Lo accesorio no es malo, pero debe tener un límite consciente. Cuando no existe esa separación, todo compite por el mismo dinero y el caos vuelve a instalarse. El siguiente paso es asignar prioridades claras. No ahorrar si sobra, sino decidir por adelantado cuánto se va a guardar, cuánto se va a pagar y cuánto se va a disfrutar. El error más común es vivir con la ilusión de que primero hay que cubrirlo todo y luego pensar en el futuro. En la práctica, eso casi nunca ocurre. El futuro siempre queda para después. Un sistema también necesita reglas simples, no para castigarte, sino para evitar decisiones impulsivas. Por ejemplo, no asumir nuevas deudas mientras las actuales no estén bajo control. No comprometer ingresos futuros sin un margen de seguridad. No gastar dinero que todavía no existe. Estas reglas no limitan tu vida, la estabilizan. Cuando este sistema empieza a funcionar, algo cambia. Dejas de preguntarte si puedes pagar algo y empiezas a saberlo. Las decisiones dejan de ser emocionales y se vuelven estratégicas. Incluso decir que no se vuelve más fácil, porque ya no es una negación impulsiva, sino una decisión alineada con tus prioridades. Este es el punto donde el dinero deja de ser una preocupación constante y se convierte en una herramienta. No porque sobre, sino porque está ordenado. Y cuando hay orden, el progreso deja de depender de la suerte. Empieza a depender de tus decisiones. Eso es control real. No perfecto, no inmediato, pero sostenido. Una de las razones por las que muchas personas evitan ordenar sus finanzas es porque creen que hacerlo implica renunciar a todo lo que disfrutan. Asocian el orden con castigo, con vivir contando cada centavo y con una vida limitada. Pero esa idea es equivocada. El desorden no te da libertad, te la quita sin que lo notes. Ordenar no significa dejar de gastar, significa gastar con intención. Significa saber qué cosas realmente aportan valor a tu vida y cuáles solo llenan espacios momentáneos. Cuando no hay orden, incluso los gastos que disfruta se sienten pesados, porque siempre vienen acompañados de culpa o incertidumbre.
No sabes si puedes permitirlos, solo los haces y esperas que no haya consecuencias. El orden cambia esa relación. Cuando sabes que tus necesidades están cubiertas, que tus compromisos están bajo control y que estás avanzando, el gasto deja de ser una huida y se convierte en una elección. Disfrutas más porque no estás compensando una carencia, estás usando un espacio que ya fue previsto. Muchas personas creen que el problema es que no se pueden dar gustos. La realidad es que se dan gustos sin estructura, y eso con el tiempo se convierte en frustración. El orden no te quita placer, te devuelve la capacidad de disfrutar sin ansiedad. Aquí aparece una diferencia importante. Restringir es prohibirte cosas por miedo. Ordenar es ponerte límites por claridad. El miedo agota, la claridad libera. Y cuando el dinero deja de ser una fuente constante de tensión, incluso una vida sencilla se siente más amplia. Ordenar tus finanzas no es encogerte, es crear espacio. Espacio para decidir, para disfrutar y para avanzar sin esa sensación permanente de estar corriendo detrás de algo que nunca alcanzas. El verdadero beneficio de ordenar tus finanzas no es ver un número más grande en una pantalla. Es algo mucho más simple y al mismo tiempo más profundo. Es recuperar la tranquilidad. Es dejar de pensar en el dinero todo el día sin que por eso deje de importarte. Es poder tomar decisiones sin esa presión constante que empuja a elegir mal. Cuando hay orden, el futuro deja de sentirse como una amenaza difusa. No porque todo esté resuelto, sino porque sabes que estás avanzando en la dirección correcta. Incluso los imprevistos se viven distinto. Ya no son un golpe que desarma todo, son situaciones que puedes absorber y resolver con más calma. El orden también te devuelve opciones. Opciones pequeñas al principio, pero reales. Decidir no aceptar algo que no te conviene. Esperar en lugar de apresurarte. Elegir con criterio, no por urgencia. Esa es una forma de libertad que casi nunca se menciona cuando se habla de dinero, pero que marca una diferencia enorme en la vida diaria. Este camino no requiere perfección, requiere constancia. Habrá meses mejores y meses desordenados. Lo importante no es hacerlo todo bien, sino corregir rápido. Volver al sistema, revisar, ajustar y seguir. Esa repetición es la que, con el tiempo, cambia la relación que tienes con el dinero. Ordenar tus finanzas es un proceso silencioso. No se nota de un día para otro, pero se siente. Se siente en cómo duermes, en cómo decides y en cómo enfrentas el futuro. Y ese es el verdadero progreso, vivir con menos ruido y más control. Todo lo demás llega después.